Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando Ignacio Nacho García conducía su viejo camión Freightliner por la interminable carretera 57. El motor rugía suavemente mientras la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, formando riachuelos que parecían bailar bajo la luz de los faros. Nacho había recorrido esa ruta docenas de veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Una inquietud sutil se había instalado en su pecho desde que salió de San Luis Potosí, como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad. Nacho no era un hombre supersticioso. Como buen camionero, estaba acostumbrado a las largas noches, las carreteras solitarias y las historias que los compañeros contaban en las paradas. Solo cuentos para pasar el rato, solía decir. Sin embargo, mientras los truenos iluminaban el cielo, no pudo evitar recordar una leyenda que había escuchado en una gasolinera cercana. Los otros camioneros hablaban de una mujer vestida de blanco que aparecía en la carretera durante noches de lluvia. Algunos decían que era un alma en pena. Otros aseguraban que era un mal augurio. Nacho rió para sí mismo al recordar esos cuentos, pero el nerviosismo seguía ahí, creciendo con cada kilómetro que recorría. Pasaron varios minutos hasta que lo vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. A lo lejos, bajo la tenue luz amarilla de un poste, se distinguía una figura. Nacho frunció el ceño y redujo la velocidad, parpadeando varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Era una mujer. Estaba de pie junto al borde de la carretera, completamente empapada por la lluvia, con un vestido blanco que parecía pegarse a su cuerpo. El instinto le dijo que no debía detenerse, pero algo en la expresión de la mujer lo hizo pisar el freno. Sus ojos parecían llenos de desesperación, y su postura, encorvada y frágil, le recordó a su difunta madre. Nacho bajó la ventana a apenas unos centímetros, lo suficiente para hacerse escuchar sobre el ruido de la lluvia. ¿Todo bien, señorita?, preguntó, intentando sonar calmado. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por mechones de cabello negro que se pegaban a su piel pálida. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero Nacho la escuchó con claridad. «Por favor, ¿puede llevarme?». El camionero dudó por un momento. No era común que alguien pidiera aventón en plena tormenta, y mucho menos en un tramo tan solitario. Pero la mirada de la mujer, tan llena de tristeza y miedo, le rompió el corazón. Con un suspiro resignado, abrió la puerta del copiloto. «Suba rápido. No quiero que se enfríe más de lo que ya está». La mujer subió al camión en silencio, dejando un charco de agua en el asiento de tela. No llevaba ninguna pertenencia, solo el vestido blanco, que ahora parecía aún más pálido bajo la tenue luz del interior del camión. Nacho intentó iniciar una conversación mientras volvía a poner el vehículo en marcha. «¿Qué hace una señorita como usted en medio de la nada con esta tormenta?», preguntó, tratando de sonar casual. La mujer tardó en responder, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Tuve un accidente. El auto se salió del camino. Necesitaba ayuda», dijo finalmente, con un tono que heló a Nacho. El camionero asintió, aunque algo en su respuesta no cuadraba. Miró por el espejo retrovisor, pero no vio ningún rastro de un accidente. Tal vez el vehículo estaba en una cuneta más adelante, pensó. Los minutos pasaron en silencio. Nacho intentó no mirar demasiado a su pasajera, pero no pudo evitar notar detalles que lo inquietaban. Su piel era extremadamente pálida, casi translúcida, y aunque estaba completamente empapada, no parecía temblar de frío. Además, había un leve olor a tierra mojada, pero no del tipo que uno espera después de la lluvia, sino más parecido al aroma de flores marchitas y madera podrida. Finalmente, no pudo soportar más la tensión.
¿Dónde la dejo?, preguntó, esperando obtener una respuesta clara. La mujer giró lentamente la cabeza para mirarlo. Sus ojos, ahora que los veía de cerca, eran extrañamente profundos, como si escondieran un abismo oscuro. Allí, en el kilómetro 223, Nacho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El kilómetro 223 era conocido entre los camioneros. Todos evitaban detenerse allí, pues era el lugar donde, según las historias, muchas almas habían perdido la vida en accidentes. Nacho tragó saliva, tratando de ignorar el creciente malestar que se alojaba en su estómago. Aceleró un poco más, ansioso por llegar al kilómetro 223 y dejar a su extraña pasajera. Sin embargo, mientras más se acercaba al lugar, más pesada parecía volverse la atmósfera dentro del camión. El aire estaba cargado, como si la tormenta no solo estuviera afuera, sino también en su propia cabina. La mujer permanecía inmóvil, con la vista fija en el parabrisas, como si no le importara hacia dónde iban. La luz de los rayos iluminaba su rostro de forma intermitente, revelando unas mejillas casi cadavéricas y unos labios que apenas tenían color. Nacho intentó concentrarse en la carretera, pero algo en su visión periférica le decía que la mujer no era normal. Finalmente, el letrero oxidado que indicaba kilómetro 223 apareció a la distancia, justo donde la carretera se curvaba peligrosamente. Nacho disminuyó la velocidad, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Aquí está bien?, preguntó, tratando de no sonar tan nervioso. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló con un dedo delgado hacia un pequeño camino de terracería que se adentraba en la oscuridad, al costado de la carretera. Allí. Déjeme allí. Nacho miró el camino y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No había luces, ni casas, ni ningún indicio de que alguien pudiera vivir en esa dirección. Señorita, ¿está segura? Aquí no parece un buen lugar para... Déjeme aquí, interrumpió ella, con una firmeza que lo dejó sin palabras. Con el corazón encogido, Nacho giró el volante y detuvo el camión en el inicio del camino. La mujer abrió la puerta lentamente y comenzó a bajar, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, Nacho notó algo extraño. Allí, en el asiento que acababa de abandonar, no había rastro alguno del agua que debería haber dejado su ropa mojada. «Oiga», gritó Nacho sin saber exactamente qué iba a decir. La mujer se giró hacia él una última vez. Su rostro estaba completamente iluminado por un relámpago en ese instante, y Nacho pudo ver claramente lo que había tratado de ignorar todo el camino. No era un rostro humano. Sus ojos eran pozos oscuros. Su piel parecía desgarrarse en algunos lugares, dejando ver algo que se asemejaba a carne podrida. Antes de que Nacho pudiera reaccionar, la mujer habló una última vez, con una voz que ya no era suave, sino un susurro gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Gracias por llevarme a casa». Y con esas palabras, desapareció. No caminó hacia el camino, no corrió hacia la oscuridad. Simplemente se desvaneció frente a sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Nacho se quedó paralizado, incapaz de moverse o siquiera respirar. La tormenta parecía haberse intensificado, con el viento sacudiendo el camión y los truenos rugiendo como advertencias celestiales. Finalmente, reunió el valor suficiente para cerrar la puerta y arrancar el motor, decidido a alejarse lo más rápido posible de ese lugar maldito. Sin embargo, mientras giraba el volante para regresar a la carretera, sus faros iluminaron algo que lo hizo gritar. Allí, al borde del camino de terracería, estaba un viejo coche destrozado, cubierto de óxido y casi enterrado por la vegetación. La ventana del conductor estaba rota,
y dentro se distinguía claramente un esqueleto humano vestido con ropa vieja y descolorida. Nacho pisó el acelerador y no miró atrás. No paró hasta llegar a una gasolinera unos kilómetros adelante, donde se bajó temblando y pidió un café fuerte. Cuando contó lo que había visto, los otros camioneros intercambiaron miradas sombrías. Uno de ellos, un hombre mayor con décadas en la carretera, se acercó y le puso una mano en el hombro. La dama blanca dijo, casi en un susurro, ella murió en el kilómetro 223 hace años. Siempre busca ahí a alguien que la lleve de regreso a donde perdió la vida. Es su maldición. Y la de todos los que la ven. Nacho nunca volvió a tomar esa ruta por la noche. Y aunque intentó olvidar lo que pasó, cada vez que una tormenta golpea su camión en la oscuridad, no puede evitar mirar de reojo al asiento del copiloto, esperando no volver a ver a la dama blanca de la carretera 57. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. No soy un hombre que crea fácilmente en leyendas, cuentos de miedo o historias de fantasmas. Llevo más de 15 años en el volante, cruzando carreteras, montañas y desiertos de México, y siempre me he considerado un tipo práctico. Para mí, las historias de nahuales y brujerías eran solo eso, historias para asustar a los niños o para que los ancianos tuvieran algo que contar junto al fuego. Pero lo que me pasó en la Sierra Madre cambió mi manera de ver el mundo, y hasta hoy me pregunto si lo que enfrenté aquella noche fue real o algún delirio provocado por el cansancio. Estaba haciendo una ruta nocturna, algo que ya había hecho incontables veces. Mi carga esa vez eran suministros básicos, sacos de harina, azúcar y algo de maquinaria para una pequeña comunidad en las montañas. La carretera que cruza la Sierra Madre puede ser complicada incluso en el mejor de los días, con curvas cerradas, barrancos profundos y una neblina espesa que parece surgir de la nada. Pero esa noche era peor. El cielo estaba completamente oscuro, las estrellas apenas brillaban y la luna, casi llena, se escondía detrás de nubes pesadas que prometían tormenta. Había escuchado rumores de otros camioneros sobre esa ruta, cosas que no se decían abiertamente, pero que siempre estaban presentes en las conversaciones. Ten cuidado con lo que cargas, me dijeron una vez. Si llevas algo que no deberías, algo te hará saber que no eres bienvenido. Yo siempre descarté esos comentarios como supersticiones locales, pero esa noche me hicieron eco en la mente. Eran cerca de las 11 de la noche cuando entré en la parte más remota de la sierra. La carretera se estrechaba y los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran atraparte en sus sombras. El motor de mi camión rugía mientras subía por las pendientes empinadas, y el único sonido que acompañaba era el de los grillos y el viento que silbaba entre los árboles. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A la distancia, entre los troncos retorcidos de los árboles, algo se movía. Al principio pensé que era un venado o algún otro animal del bosque, pero había algo extraño en la forma en que se deslizaba entre las sombras. Sus movimientos eran rápidos, casi demasiado para mi vista, y en un momento parecía estar en el lado izquierdo de la carretera, y al siguiente, en el lado derecho. Encendí las luces altas del camión, esperando asustar a lo que fuera, pero aquello no se detuvo. Lo seguí con la mirada mientras avanzaba lentamente con el camión. Lo que vi entonces hizo que mi estómago se encogiera. Era una figura grande, de al menos 2 metros de altura, con un cuerpo cubierto de un pelaje negro y grueso que brillaba ligeramente bajo la luz de los faros. Sus extremidades eran extrañamente largas. Los brazos colgaban más allá de las rodillas y las manos, si es que se podían llamar así, terminaban en garras afiladas. Pero lo más perturbador era su rostro.
Era una mezcla imposible entre humano y animal. Tenía las orejas puntiagudas de un lobo y un hocico alargado, pero sus ojos eran completamente humanos, llenos de inteligencia y maldad, como si estuviera disfrutando mi confusión. Se quedó allí parado, en medio de la carretera, mirándome fijamente. Sentí como el sudor empezaba a correr por mi frente, a pesar de que hacía frío en las alturas de la sierra. Mi instinto me decía que no debía quedarme ahí, que tenía que seguir adelante y alejarme de esa cosa, pero no podía moverme. Era como si el peso de su mirada me hubiera clavado al asiento. De repente, la criatura inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera estudiando. Luego dio un paso hacia el camión y otro. El sonido de sus garras raspando el asfalto era como un chirrido que me perforaba los oídos. Tomé el volante con ambas manos y respiré hondo. Esto no está pasando, me repetí, intentando convencerme de que era algún tipo de alucinación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Sí, sonrió, mostrando una fila de dientes afilados que relucían como cuchillas bajo las luces del camión. Esa sonrisa no era solo la de un depredador, era algo más, algo mucho peor. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control absoluto. De repente, sin previo aviso, se lanzó hacia un lado y desapareció entre los árboles. El alivio que sentí fue breve, porque en ese momento escuché un golpe fuerte en el remolque. No, dije en voz alta, mientras giraba la cabeza hacia los espejos retrovisores buscando el origen del ruido. No había nada a simple vista, pero el remolque se sacudía ligeramente, como si algo estuviera moviéndose sobre él. Aceleré. No sabía si era la decisión correcta, pero sentía que quedarme allí sería mi sentencia de muerte. El motor rugió mientras el camión ganaba velocidad en las curvas peligrosas, pero los golpes no cesaban. Parecía que esa cosa estaba jugando conmigo, asegurándose de que supiera que no podía escapar. Fue entonces cuando escuché un gruñido, bajo y gutural, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. No era el sonido de un animal, tampoco de un ser humano. Era algo más, algo que no debería existir. Miré hacia el espejo una vez más, y mi corazón casi se detuvo. La criatura estaba ahí, trepada sobre el remolque, aferrándose con sus garras al borde. Sus ojos brillaban con un odio puro, y sus dientes se veían aún más grandes y afilados a la luz de la luna. Tomé una decisión desesperada. Sin dejar de mirar el camino, di un volantazo brusco hacia un lado, intentando sacudirlo. El camión se inclinó peligrosamente, y escuché el chirrido de las ruedas luchando por mantener el equilibrio. Por un momento pensé que lo había logrado, porque el ruido en el remolque cesó. Pero entonces lo sentí. Un peso cayó sobre la cabina, justo encima de mí. La estructura metálica crujió bajo el impacto, y escuché el raspado de las garras moviéndose hacia el parabrisas. Mi respiración se aceleró mientras veía cómo una sombra oscura cubría el vidrio delantero. Luego, apareció su rostro. Esos ojos, esas malditas pupilas humanas, se clavaron en mí con una intensidad que me heló la sangre. La criatura levantó una de sus garras y golpeó el parabrisas, dejando una grieta que se extendió rápidamente como una telaraña. En ese momento, mi mente entró en un estado de puro instinto. Giré el volante con fuerza, apuntando hacia un costado de la carretera, donde sabía que había una pendiente inclinada. Si me iba a matar, prefería que fuera por mi propio error y no por esa cosa. El camión salió de la carretera y comenzó a descender por la pendiente. Todo se convirtió en un caos. El sonido de los árboles rompiéndose al paso del camión, el crujido del metal y mi corazón latiendo como un tambor. La criatura soltó un aullido, un sonido aterrador que resonó en toda la montaña, y luego fue lanzada hacia un lado,
cuando el camión chocó contra un árbol. El golpe me dejó aturdido, pero todavía estaba consciente. El motor se había apagado y el único sonido que quedaba era el crujir del metal enfriándose y el viento que soplaba suavemente entre los árboles. Me quedé inmóvil por unos minutos, intentando recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia afuera, la criatura ya no estaba. No había señales de ella, ni siquiera huellas en la tierra blanda. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Las marcas de sus garras seguían ahí, en el parabrisas y en los costados del camión, como prueba de que aquello había sido real. No sé cómo logré salir de esa pendiente, ni cómo encontré el camino de regreso, pero esa noche juré que nunca volvería a cruzar la Sierra Madre. No sé qué era esa cosa, pero los rumores de los nahuales ya no me parecen simples cuentos de viejos. Hay algo en esas montañas, algo que protege su territorio de manera brutal. Desde ese día, cada vez que escucho a otro camionero mencionar la Sierra Madre y sus leyendas, me quedo callado, porque sé la verdad. Sé que si hablo demasiado, quizás esa cosa venga a buscarme otra vez. El viento seco y abrasador del desierto de Sonora soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que parecían bailar bajo la luz de la luna llena. Raúl Velázquez, un veterano camionero con más de 20 años de experiencia en las carreteras de México, avanzaba por la interminable Ruta Federal 2, una de las principales arterias que cruzan el desierto. El motor de su viejo Kenworth resonaba en la inmensidad del paisaje desolado, acompañado solo por el murmullo del viento y el crujido ocasional de las piedras bajo los neumáticos. Esa noche, Raúl llevaba un cargamento de suministros industriales desde Hermosillo hasta Mexicali. Era una ruta que conocía bien, pero que no dejaba de intimidarlo. La soledad del desierto y la vastedad del terreno abierto tenían una forma única de hacer que incluso los hombres más valientes sintieran la presencia de algo inexplicable. Y esa noche, el aire parecía cargado, como si el desierto estuviera escondiendo un secreto oscuro. Con el reloj marcando las 11:45 de la noche, Raúl encendió la radio en busca de compañía. Ajustó el dial, pero solo captó estática, algo común en esa zona remota. Suspiró y tomó un sorbo de café de su termo, intentando mantenerse alerta. Había escuchado historias sobre esa parte del desierto, luces extrañas que aparecían de la nada, rumores de camioneros que habían desaparecido y caminos que llevaban a lugares donde nunca debías ir. Pero Raúl, un hombre práctico, no era de los que creían en esas cosas. Sin embargo, todo cambió cuando, a lo lejos, vio un destello. Claro, aquí está la continuación del relato. Raúl frunció el ceño, enfocando su vista en el horizonte. El destello se repitió, esta vez más brillante, como si alguien estuviera encendiendo un faro en medio del desierto. Frenó ligeramente, reduciendo la velocidad de su camión mientras intentaba descifrar qué era aquello. Pensó que quizás se trataba de otro vehículo, un compañero camionero que necesitaba ayuda o, tal vez, los reflectores de una construcción improvisada en medio de la nada. Pero algo no encajaba. Las luces no permanecían estáticas, ni se movían con la lógica de un faro o de un automóvil. Flotaban, cambiaban de posición y de intensidad, como si bailaran al compás del viento. Eran de un color extraño, un blanco azulado con destellos amarillos, y parecían moverse en dirección a su camión. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El instinto le dijo que debía acelerar y dejar aquello atrás, pero la curiosidad, mezclada con una sensación inexplicable de atracción, lo obligó a mantenerse en el camino. ¿Qué carajos es eso?,
murmuró para sí mismo, mientras sujeta con fuerza el volante. A medida que avanzaba, las luces se multiplicaron. Lo que al principio parecía un solo punto de luz, ahora eran 3, 5, 7. Cada una se movía de manera errática, como si estuvieran vivas, llamándolo. La carretera frente a él parecía estirarse, como si el desierto se abriera y las luces lo estuvieran guiando hacia una dirección específica. Raúl revisó su GPS. La carretera seguía recta, según el dispositivo, pero sus ojos le decían otra cosa. Había comenzado a notar pequeños desvíos en el asfalto, caminos de tierra que no recordaba haber visto en sus viajes anteriores. Uno de ellos parecía estar iluminado por las luces fantasmales, como si éstas señalaran hacia esa dirección. «Esto no me gusta nada», dijo, sintiendo cómo el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. Sin embargo, antes de que pudiera decidir si detenerse o seguir, las luces desaparecieron de golpe. La oscuridad del desierto volvió a envolver todo a su alrededor y Raúl soltó un suspiro aliviado, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, las luces reaparecieron, esta vez mucho más cerca. Estaban justo al costado de la carretera, flotando a unos metros de altura y moviéndose en un círculo lento y deliberado. Raúl pisó el freno con fuerza, deteniendo el camión en seco. Apagó las luces delanteras por un momento, esperando que aquello desapareciera, pero las luces seguían allí, rodeándolo como si lo estuvieran inspeccionando. El camionero tomó su linterna y bajó de la cabina, aunque cada fibra de su ser le decía que no lo hiciera. El aire estaba más frío de lo que debería estar en una noche desértica, y un silencio absoluto reinaba en el lugar, interrumpido solo por el suave zumbido del viento. Apuntó la linterna hacia donde estaban las luces, pero éstas parecían burlarse de él, desplazándose fuera de su alcance cada vez que intentaba iluminarlas. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro débil, apenas perceptible, que parecía venir desde el desierto. «Ayúdanos». Raúl giró rápidamente sobre sus talones, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Su linterna solo iluminaba arena, cactus y las rocas dispersas del paisaje árido. Las luces seguían allí, rodeándolo, pero ahora parecían acercarse lentamente, como depredadores acechando a su presa. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz resonando con un eco extraño. No obtuvo respuesta, solo otro susurro, esta vez más claro. «No debiste venir». Raúl sintió que las piernas le temblaban, pero su orgullo y su terquedad no le permitieron ceder al pánico. Subió de nuevo al camión y encendió el motor, decidido a salir de allí lo antes posible. Pero cuando intentó avanzar, se dio cuenta de que el camino había desaparecido. La carretera, que había estado allí momentos antes, se había desvanecido, reemplazada por un terreno irregular y oscuro que no reconocía. Miró el GPS, pero este mostraba que seguía en la ruta correcta. Sin embargo, al mirar por el parabrisas, todo lo que veía era desierto y esas malditas luces que seguían danzando frente a él. Fue entonces cuando algo golpeó el camión. Un sonido seco, como si una piedra hubiera caído sobre el techo de la cabina. Raúl se detuvo en seco, mirando nervioso por los espejos retrovisores, pero no vio nada. Entonces, otro golpe, esta vez más fuerte, resonó en el costado del remolque. «¡Ya basta!», gritó, con el rostro empapado en sudor. De repente, las luces comenzaron a girar más rápido, formando un remolino brillante que parecía succionarlo todo a su alrededor. Raúl sintió que el camión vibraba, como si algo estuviera tratando de levantarlo del suelo. El viento comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural, y los susurros se volvieron gritos.
voces entremezcladas que parecían provenir de todas direcciones. «Sal de aquí. No sigas la luz. Corre, antes de que sea demasiado tarde». Raúl pisó el acelerador, avanzando a ciegas a través del terreno desconocido. Las luces lo perseguían, cada vez más cerca, iluminando el interior de la cabina con un resplandor frío y espectral. Fue entonces cuando, de reojo, vio algo que lo dejó helado. Figuras humanas caminando lentamente entre las luces. No eran personas normales. Sus cuerpos eran translúcidos, casi como sombras sólidas, y sus rostros estaban distorsionados en expresiones de dolor y desesperación. Algunas figuras levantaban los brazos, como si intentaran detener el camión, mientras otras simplemente lo observaban pasar con ojos vacíos. Raúl sentía como si el tiempo se hubiera detenido. A pesar de pisar a fondo el acelerador, el camión apenas parecía avanzar. Las luces y las figuras espectrales lo rodeaban, moviéndose en círculos cada vez más cerrados, y los gritos, mezclados con susurros, perforaban sus oídos como si quisieran apoderarse de su mente. De repente, una de las figuras atravesó la carretera frente a él, obligándolo a girar bruscamente el volante. El camión se desvió, rebotando sobre la tierra irregular mientras Raúl luchaba por mantener el control. Sentía que algo invisible intentaba tironear del volante, obligándolo a detenerse, pero su instinto de supervivencia lo empujó a seguir adelante, con los dientes apretados y el sudor empapando su camisa. «Déjenme en paz», gritó desesperado, aunque sabía que sus palabras caían en el vacío. En un momento de valentía o locura, Raúl miró por el retrovisor, esperando no encontrar nada. Pero lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. Las figuras espectrales no solo lo seguían, sino que algunas habían comenzado a trepar por los costados del remolque. Sus manos translúcidas dejaban marcas de humedad helada en el metal, y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían clavarse directamente en los de él. Un golpe resonó en el techo de la cabina, seguido de otro, como si algo pesado caminara sobre él. Raúl no podía pensar con claridad. Todo a su alrededor era caos. Las luces seguían danzando frente a él, guiándolo hacia algún destino incierto, mientras las figuras lo asediaban desde todas direcciones. Fue entonces cuando escuchó una voz distinta, una voz dentro de su cabeza, clara y autoritaria. «No sigas. Si cruzas, no regresarás». Raúl sacudió la cabeza, tratando de ignorarla, pero la voz continuó, más insistente. «Detente ahora. Es tu última oportunidad». Por un momento, Raúl pensó en frenar, en salir del camión y enfrentarse a lo que fuera que lo estaba atormentando. Pero algo dentro de él, quizás su orgullo o su instinto de no rendirse, lo empujó a seguir adelante. Aceleró aún más, sin importar que el terreno irregular hiciera temblar todo el camión. Las luces comenzaron a dispersarse, como si estuvieran perdiendo fuerza, pero las figuras seguían allí, aferrándose al vehículo, golpeando las ventanas con manos esqueléticas y dejando marcas de neblina fría en el cristal. De repente, el terreno cambió. Sin previo aviso, la tierra se volvió extrañamente suave, como si el camión estuviera avanzando sobre arena movediza. Las ruedas comenzaron a hundirse, y por más que Raúl aceleraba, el camión apenas avanzaba. Las luces reaparecieron, formando un círculo a su alrededor, y las figuras comenzaron a descender del remolque, rodeando la cabina con movimientos lentos y deliberados. Fue en ese momento cuando Raúl entendió lo que querían. No lo perseguían para asustarlo, lo estaban llevando hacia algún lugar, un destino del que no habría retorno. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había nada más que oscuridad y esas luces malditas. Los susurros volvieron, esta vez más claros,
como si las figuras estuvieran hablándole directamente al oído. «Únete a nosotros. No tienes a dónde ir». Raúl cerró los ojos, apretando el volante con todas sus fuerzas. Sus pensamientos eran un caos, y las imágenes de su familia, de su vida antes de esa noche, pasaban como un torbellino en su mente. De pronto, recordó algo que su abuelo le había dicho muchos años atrás, una frase que parecía insignificante, pero que ahora resonaba con fuerza. El desierto no perdona. Si te pierdes, no luches contra él. Pídele permiso para salir. Con el corazón a punto de explotar, Raúl hizo algo que nunca habría imaginado. Soltó el volante, cerró los ojos y con voz temblorosa murmuró: «No vine a molestar. Solo quiero volver a mi camino. Déjenme ir, por favor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las luces dejaron de moverse y las figuras espectrales se detuvieron, como si estuvieran evaluando sus palabras. Por un momento, Raúl pensó que había cometido un error fatal. Pero entonces, una a una, las luces comenzaron a desvanecerse y las figuras se disolvieron en el aire como humo atrapado por el viento. La tierra bajo el camión recuperó su firmeza y la carretera, que había desaparecido momentos antes, volvió a materializarse frente a él. Raúl abrió los ojos y vio que estaba completamente solo. La luna brillaba alto en el cielo y el motor del camión rugía con normalidad. No perdió tiempo. Aceleró y no miró atrás ni una sola vez, temiendo que cualquier vistazo pudiera romper el frágil equilibrio que lo había salvado. No detuvo su marcha hasta llegar a Mexicali, donde aparcó el camión en una terminal y salió tambaleándose, todavía con las manos temblorosas. Los otros camioneros lo encontraron sentado en una banca, con la mirada perdida y el rostro pálido. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Raúl solo murmuró: «Las luces. No sigan las luces». Desde esa noche, Raúl nunca volvió a cruzar el desierto de Sonora. Vendió su camión y dejó de manejar, dedicándose a trabajar en un taller mecánico en su ciudad natal. Pero incluso años después, cuando el viento soplaba de cierta manera o la luz de la luna iluminaba el horizonte, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si aquellas luces aún lo estuvieran observando desde las sombras del desierto. Siempre he sido un hombre de carretera. Llevo más de 20 años manejando camiones a lo largo y ancho de México, y si algo aprendí en este tiempo, es que la carretera te enseña cosas que ningún libro puede explicar. He visto accidentes fatales, fenómenos naturales y cosas que, a pesar de mi escepticismo, no puedo explicar. Pero nada me preparó para lo que viví en la carretera 85, entre Monterrey y la Ciudad de México. Era una noche aparentemente tranquila. Mi carga era simple: piezas de maquinaria industrial que debía entregar en la capital. Había salido de Monterrey al atardecer y mi plan era manejar toda la noche para evitar el tráfico pesado que suele acumularse en esa ruta durante el día. La carretera 85, conocida por sus curvas peligrosas y su reputación de ser una de las más transitadas, estaba extrañamente vacía esa noche. Solo el sonido constante del motor y la música tenue de mi radio me acompañaban. Alrededor de la medianoche, me encontraba en un tramo particularmente oscuro. Los faroles de la carretera eran escasos y la única luz provenía de los faros de mi camión. La luna llena apenas se asomaba entre las nubes y una ligera neblina comenzaba a formarse, cubriendo el asfalto como un velo blanco. Todo iba bien hasta que noté algo en el espejo retrovisor. A lo lejos, vi las luces de un camión acercándose. No era raro, ya que esa carretera es transitada por muchos transportistas, pero había algo extraño en la forma en que las luces se movían. Parecían oscilar ligeramente, como si el camión estuviera zigzagueando.
Reduje un poco la velocidad para dejar que el otro vehículo me alcanzara y me pasara, pero las luces permanecían a la misma distancia, como si estuvieran igualando mi velocidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía explicar por qué, pero algo en esa situación no se sentía normal. Aceleré, intentando dejar atrás al camión, pero las luces seguían allí, a la misma distancia exacta, ni más cerca ni más lejos. Fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo dudar de mis propios ojos. Las luces comenzaron a parpadear, no como un fallo eléctrico, sino como si alguien las estuviera apagando y encendiendo deliberadamente. No puede ser, murmuré para mí mismo, apretando el volante con fuerza. Encendí las luces altas para intentar ver mejor a través del espejo, pero no vi nada más allá de las luces del camión que me seguía. Ni el contorno del vehículo, ni la cabina, ni el conductor. Solo esas malditas luces flotando en la distancia como si fueran dos ojos que me vigilaban. Mi respiración se aceleró mientras observaba fijamente el espejo retrovisor, sin entender lo que estaba ocurriendo. El camión que me seguía, o más bien las luces de ese camión, no tenían sentido. Podía sentir cómo mi pulso se elevaba y un sudor frío comenzaba a empapar mi espalda. A pesar de que no veía a nadie, sentía que algo me observaba, algo que estaba mucho más cerca de lo que me atrevería a imaginar. Decidí acelerar aún más, con la esperanza de que finalmente me pasara, pero las luces siguieron a la misma distancia, como si se estuvieran burlando de mi intento de escapar. La sensación de incomodidad se transformó en terror puro. Algo no estaba bien. El sonido del motor de mi camión comenzó a parecerse a un rugido incontrolable. Miré el velocímetro. Estaba viajando a 120 kilómetros por hora. Ya había dejado atrás varios kilómetros y no podía entender cómo esa cosa seguía allí, pegada a mí como si fuera parte del paisaje nocturno. Entonces, algo aún más extraño sucedió. Las luces de ese camión fantasma comenzaron a girar, pero no en un giro normal. Era como si el camión estuviera moviéndose de forma errática, zigzagueando de lado a lado, a gran velocidad, sin que el vehículo siquiera pareciera estar tocando el asfalto. La carretera se sentía más estrecha, como si se estuviera comprimiendo, y el aire se volvió denso, pesado. El calor dentro de la cabina se incrementó de forma alarmante, a pesar del frío exterior. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, intentando encontrar una lógica a todo esto. Entonces, como si fuera una señal de advertencia, las luces del camión se apagaron por completo, sumiendo todo en la más absoluta oscuridad. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Podía sentir la presión del aire, esa sensación inconfundible de que algo o alguien estaba justo detrás de mí. Miré rápidamente por los espejos laterales, pero no vi nada. Sin embargo, lo que sentí no era la quietud de la carretera vacía, sino el peso de una presencia que me acechaba. Sin pensarlo, giré el volante bruscamente, desviándome hacia el borde de la carretera, buscando alguna forma de escapar, pero el camión no respondió como esperaba. El volante estaba rígido, casi como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando, impidiendo que tomara el control. Al mismo tiempo, sentí una vibración extraña que provenía del motor, una vibración que no era del todo mecánica, sino algo más profundo, algo que venía de la propia carretera. Fue en ese momento cuando escuché un ruido que nunca olvidaré. Un fuerte estruendo que vino desde el remolque, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes del vehículo con una fuerza descomunal. Miré por el espejo retrovisor, pero la oscuridad seguía allí, impenetrable. La presión en mi pecho aumentaba y el sudor se deslizaba por mi frente. Aceleré una vez más, esta vez sin pensarlo. Tenía que salir de allí.
El miedo me estaba consumiendo y el pensamiento de que algo imposible estaba sucediendo se apoderaba de mi mente. Y luego, de la nada, un faro de luz brilló en el horizonte. Era la luz de otro vehículo, un camión que venía en sentido contrario. Vi las luces acercándose rápidamente y me sentí aliviado, pensando que podría recibir ayuda o al menos distraer al camión fantasma. Sin embargo, al aproximarse, me di cuenta de algo que me hizo detener mi respiración. El camión en sentido contrario no tenía conductor. Las luces brillaban intensamente, pero el vehículo estaba completamente vacío, como si una presencia invisible lo estuviera manejando. La cabina estaba vacía. Las manos del supuesto conductor no estaban al volante y no había señales de vida en ninguna parte del camión. Mi garganta se apretó y la sangre en mis venas se heló. No podía entender lo que estaba viendo. Intenté apartarme de su camino, pero cuando giré el volante, el camión fantasma hizo lo mismo, moviéndose en sincronía perfecta. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no podía escapar. El camión fantasma comenzó a acercarse a una velocidad alarmante, y sentí que mi corazón latía tan rápido que podría estallar. De repente, las luces de mi camión comenzaron a parpadear, y el sonido del motor se volvió errático. Mi camión parecía estar perdiendo fuerza. El volante se endureció aún más, como si algo lo estuviera reteniendo. Ya no podía controlar el vehículo. El pánico se apoderó de mí, pero de alguna forma logré mantener la calma suficiente para hacer lo único que podía hacer: frenar. El camión comenzó a derrapar y el sonido de las llantas frenando sobre el asfalto mojado me hizo sentir como si el mundo entero estuviera desmoronándose. Estaba a punto de perder el control, pero en ese instante, las luces del camión fantasma se apagaron de golpe, sumiéndome en la más profunda oscuridad. Sentí como si todo el espacio a mi alrededor se hubiera distorsionado, como si las dimensiones mismas estuvieran colapsando. De alguna forma, el camión se detuvo. Estaba parado en el borde de la carretera, con los frenos bloqueados y el motor apagado. El sudor cubría mi cuerpo y mi respiración era pesada y errática. Miré por los espejos retrovisores, pero ya no había nada. Solo la carretera vacía y el eco del rugido del motor. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente pude reunir fuerzas para salir de la cabina, mis piernas temblaban tanto que casi caí. Miré alrededor, esperando ver algún indicio de lo que había sucedido, pero la carretera estaba desierta. No había rastro del camión fantasma, ni del otro vehículo vacío. Sabía que había tenido una suerte inexplicable de salir ileso, pero también sabía algo más. Esa carretera, esa noche, estaba marcada por algo mucho más oscuro que simplemente una falla mecánica o un sueño extraño. Los rumores que había escuchado sobre los pactos oscuros y los camiones sin conductor no eran solo leyendas. Alguien o algo estaba detrás de todo eso. Y de alguna forma, yo había sido testigo de ello. Nunca volví a tomar esa ruta. Dejé la carretera 85 atrás para siempre, sin importar cuánto me ofrecieran por otro viaje. Las historias sobre el camión fantasma son más que supersticiones. Son advertencias. A partir de esa noche, nunca he podido dejar de pensar que la carretera está más viva de lo que creemos y que no siempre se trata de vehículos o caminos. Hay algo más, algo antiguo que persigue a los que transitan ciertas rutas. Hola a todos, soy el Señor Tenebralia y espero que hayan disfrutado de los relatos. Si llegaron hasta el final, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar un emoji de sombrero para que yo sepa que están siguiendo y disfrutando del contenido. Hasta la próxima noche de misterio.